clases pasadas ya habíamos comentado el concepto de instrumentos de aeronaves. Entonces, básicamente las aeronaves, recordamos, su objetivo es generar una ayuda a los pilotos y tener esa capacidad de reacción hacia el factor humano. Entonces, por ejemplo, en un avión caza, la capacidad de reacción del ser humano es imposible. Entonces, los instrumentos nos van a ayudar a generar esa seguridad de vuelo, reaccionando de forma autónoma. Entonces, la finalidad de los instrumentos como tal, pues, es garantizar también la aeronavegabilidad, tener parámetros medibles para la navegación y algunos instrumentos del propio sistema del avión. Vamos a tener dos tipos de cabina de análoga y cabina de cristal. Esto lo comentamos a grandes rasgos. Hablamos del principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli pues se aplica para la sustentación. Hablamos de la ecuación de Bernoulli e hicimos cálculos. También hablamos de la fórmula de energía cinética que forma parte de la ecuación de Bernoulli. Hablamos del concepto de tubo Venturi. Disminuimos el área, aumentamos velocidad y al aumentar la velocidad disminuimos la presión. Entonces hablamos del concepto de tubo Venturi. En tubo Venturi pues comentamos que va a trabajar para ciertos instrumentos. En el tubo Venturi pues nosotros vamos a obtener en el tubo Pitot, básicamente en el tubo Pitot vamos a obtener la lectura de presión total, y esa lectura de presión total con otra lectura de presión estática vamos a generar esa diferencia y vamos a poder calcular la energía cinética conocida como presión dinámica. Entonces la ecuación de la presión dinámica es un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad. Entonces a través de ese instrumento matemático podemos determinar la velocidad de la propia aeronave. Entonces prácticamente el tubo Pitot trabaja bajo un diafragma, una cápsula encapsulada al vacío, que va a detectar la presión estática, y en función de la presión estática, la presión total va a ser su determinación para determinar la aguja, la lectura de la aguja en los propios instrumentos. Entonces el indicador de velocidad, el velocímetro, va a trabajar con las dos presiones, presión estática, presión total, y en consecuencia encontramos la presión dinámica. El vertical speed va a trabajar igual con los dos tipos de presiones, y el altímetro va a trabajar únicamente con el puerto de presión estática. Hablamos del concepto de la atmósfera estándar internacional, y en función de la presión estática que sienta, se va a calibrar el altímetro a la atmósfera estándar internacional. Como lo calibramos, poniendo 2992 dentro del instrumento o 1013 hectopascales o milibares. Entonces son conceptos que manejamos de cómo trabaja el tubo Pitot para de cierta forma determinar los tres instrumentos: vertical speed, velocímetro y altímetro. Entonces dentro de los siguientes conceptos a considerar, aquí hablamos de las fórmulas, cómo despejar la ecuación de B. Entonces a través del diafragma determinamos las presiones, etcétera, etcétera. Vamos a ver un pequeño video de instrumentos básicos de vuelo. Entonces vamos a quitar esta presentación. Igual este video se los voy a proporcionar, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan como referencia. Vamos a buscar, en este caso, nuestro proyector de videos. Vamos a quitar la música de fondo y vamos a poner nuestro video. Ok, le damos enter y vamos a ver nuestro video. Nos va a hablar de instrumentos básicos en una aeronave. Dice que no lo encuentra. Ya lo está leyendo. Vamos a abrirlo y vamos a esperar. Entonces vamos a esperar a que el comercial se vaya. Saltamos el anuncio.
Entonces este es de YouTube, es un video de Mundo Aeronáutico. Le damos el crédito. Vamos a reafirmar el principio de funcionamiento del tubo pitot estático. Ya que estos brindan información acerca de los parámetros más importantes a tener en cuenta al volar un avión. Justamente por lo que son 6 instrumentos y se encuentran en esta disposición, a veces se les refiere como el six-pack. En este encontramos el velocímetro, el indicador de actitud, el altímetro, el coordinador de virajes, el indicador de rumbo y el variómetro o indicador de velocidad vertical. Estos instrumentos son conocidos como el six-pack básico de instrumentos: velocímetro, indicador de actitud, altímetro, coordinador de virajes, indicador de rumbo y variómetro, que es en otras palabras, el velocímetro. Sin embargo, no basta solamente con saber qué información nos dan estos instrumentos y cómo interpretarla, sino también saber cómo funcionan, es decir, su principio de operación. En este caso, 3 de estos instrumentos, específicamente el velocímetro, el altímetro y el variómetro, utilizan presión del aire para dar la información, mientras que, por otro lado, el indicador de actitud, el indicador de rumbo y el coordinador de virajes utilizan los principios de giroscopio, con lo cual el funcionamiento de estos instrumentos es bastante diferente. En este video en particular vamos a centrarnos en el sistema que permite medir la presión del aire para el... Aquí nos comenta que lo que es ciertos instrumentos como el velocímetro, el altímetro, el variómetro, trabajan bajo presión de aire. Entonces, ya lo comentamos: presión total, presión dinámica y presión estática. Los otros 3 instrumentos, el indicador de actitud, el indicador de rumbo y el coordinador de virajes, trabajan bajo el principio de giróscopos. Eso lo vamos a comentar más adelante. Aquí nos comenta los 3 tipos de presión de aire que se trabajan dentro del tubo pitot estático. Primero debemos ver la definición de cada una de estas presiones. Iniciemos entonces con la presión estática. Esta también es conocida como presión atmosférica y es la presión que ejerce el aire sobre los objetos que se encuentran dentro de la atmósfera. Esta presión se distribuye de forma equitativa alrededor de todos los objetos, como podemos observar en esta imagen. Sería la presión estática, sería toda la presión que envuelve a la propia aeronave. También debemos decir que esta presión está presente en todo momento, independientemente si el objeto se encuentra quieto o se está moviendo. Nosotros, a través de los puertos de toma de presión estática, vamos a obtener esa lectura de presión estática. Habiendo visto estas características básicas, podríamos preguntarnos de qué depende la presión estática. Pues bien, la presión atmosférica o presión estática varía principalmente con la altitud. Pero veamos por qué. Aquí tenemos la superficie, que en este caso vamos a asumir que está a nivel del mar, y aquí tenemos una columna de aire que se extiende en la atmósfera. Aquí nos comenta que la presión estática va a depender mucho de la altitud. Vamos a recordar que entre más altitud tengamos, vamos a tener menos cantidad de partículas. Entonces vamos a tener un aire menos denso, y entre más estemos al nivel medio del mar, vamos a tener un aire más denso. Entonces la presión estática va a depender de la cantidad de partículas que se tengan en donde se tome la lectura. En este caso, el avión, si va en vuelo, en qué punto de vuelo él va a tomar su lectura para generar su presión estática, y en función de la presión estática determinar el nivel de vuelo en el que él vaya. Entonces, en función de la atmósfera estándar internacional. Podemos observar las moléculas de aire están mucho más juntas entre sí en la parte inferior, cerca de la superficie, mientras que a medida que vamos ascendiendo,
el aire, como lo comenta, pues tiene cierta columna que en proporción genera cierto peso. Entonces, entre más pegados a la superficie de la Tierra, pues tenemos mayor columnas de aire, entonces mayor peso y en consecuencia mayor densidad de aire. Las partículas que están por debajo se compriman cada vez más y quedan más juntas entre sí. Este cierto peso que sentimos de la columna de aire que tenemos por encima es justamente la presión estática. Entonces, la gravedad como tal hace que las partículas de aire estén pegadas más sobre la superficie. Aquí nos comenta que en condiciones estándar a nivel medio del mar tenemos una presión estática de 29,92. Entonces recordemos, la atmósfera estándar internacional es una atmósfera ficticia que la vamos a utilizar como referencia para que todos los aviones en el espacio aéreo superior tengamos nuestra misma línea de referencia. Significa que el avión de Delta va a tener la misma línea de referencia, que es la atmósfera estándar internacional, que el avión de Qatar. Entonces, mientras estén volando en el espacio aéreo superior, deben de tomar de referencia la atmósfera estándar internacional, que tienen que hacer poner 29,92 en su altímetro, apegarse a la atmósfera estándar internacional. Sin embargo, este valor puede variar ligeramente dependiendo de las condiciones meteorológicas. En este orden de ideas, a medida que ascendemos en la atmósfera, experimentamos menor presión estática. Por ejemplo, si subimos una montaña. En este caso, la columna de aire que tenemos por encima es menor, con lo cual hay menos aire. Aquí nos comenta la pequeña gran diferencia de estar encima de una montaña o estar a nivel medio del mar. Entonces, mientras más... ¿No se escucha? Bueno, no se escucha, no se escucha. Ok. A ver, déjeme subo volumen. La presión estática se reduce cada vez más. En la cima, por ejemplo, podemos medir una presión de 15 pulgadas de mercurio, ya que justamente tenemos muy poco aire por encima que nos está presionando. ¿Sí lo escuchan ahí? ¿No lo escuchan? A ver, voy a configurar la máquina, permítanme. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe, ya lo escuchamos. A ver, voy a poner el sonido del video, a ver qué tal lo escucha. En términos generales, podemos decir que la presión estática... No, hace eco. A ver, no se preocupen, yo se los voy explicando. Vamos a bajarle volumen para que no haga eco. Aquí nos está comentando que conforme nosotros vayamos ascendiendo sobre cualquier tipo de superficie, va a ir disminuyendo la lectura de presión estática. Entonces, en teoría, a nivel medio del mar, vamos a encontrar 29,92 pulgadas de mercurio. Eso es una atmósfera ficticia. En la vida real, la presión estática puede variar dependiendo de otros parámetros adicionales, de humedad, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra atmósfera estándar internacional de referencia va a ser 29,92. Esa estándar de referencia internacional nosotros la vamos a usar para diseñar los aviones, para diseñar los motores o para configurar nuestros instrumentos. En este caso debemos de calibrar nuestro altímetro. Cuando nosotros vamos volando a niveles en el espacio aéreo superior, tenemos que configurarnos a una atmósfera estándar que es la 29,92. Aquí el video nos hace referencia a que si nosotros fuéramos ascendiendo, digamos que estuviéramos en Acapulco, estaríamos a 29,92 porque está a nivel medio del mar.
Luego ascendemos y llegamos a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, aquí donde estoy apuntando con el mouse, estaríamos a 24 pulgadas de mercurio. Pero si yo llego al pico del volcán Popocatépetl, pues ahí yo estaría a 15 pulgadas de mercurio. Entonces, conforme yo vaya ascendiendo sobre la superficie terrestre, la presión va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque las partículas de aire se van de cierta forma separando conforme yo voy ganando cierta altitud. Entonces, aquí también es importante mencionar los conceptos de altimetría, pero ese sería otro tema, más adelante lo consideraríamos. Lo importante es saber que entre más pegados a la superficie de la Tierra estemos, al nivel medio del mar, tenemos mayor cantidad de partículas de aire, entonces tenemos una presión mayor porque el aire está más denso. Conforme vayamos ascendiendo, el aire va perdiendo densidad, y eso provoca que la lectura de presión estática disminuya. Esto es lo que nos está haciendo referencia al propio video. Nos menciona que la presión estática pues es toda la presión producida por la propia atmósfera a través de los cuerpos que se desplazan a través de la misma atmósfera. Aquí nos pone un ejemplo de una piscina. Entonces también recordemos, el agua de la piscina es un fluido como tal. Entonces aquí nos comenta que en este caso el nadador va a experimentar menor presión sobre la superficie del agua que cuando él estuviera sumergido prácticamente en el fondo del mar. Entonces, a medida de que nade más profundo, genera mayor presión estática el propio fluido que lo está envolviendo. En este caso el fluido es llamado agua. Pasa lo mismo con el fluido aire, todo el aire que tenemos en la atmósfera. Ya nos va a dar el concepto de presión dinámica. El concepto como tal es la presión. La presión dinámica es la presión que se ejerce el aire sobre un objeto cuando se está moviendo a través de él. Entonces recordemos, en el tubo pitot va a ser toda la presión que está impactándose o que se está moviendo. Realmente el tubo pitot como tal detecta la presión total. Entonces la diferencia, recordemos la fórmula matemática, presión total es igual a presión estática más presión dinámica. Entonces simplemente despejaríamos la propia presión dinámica. La presión dinámica como tal es la presión que se ejerce sobre un objeto cuando éste se está moviendo a través de un fluido. Es la presión producida por el propio aire al impactarse a cierta velocidad. Esa sería nuestra presión dinámica. Físicamente la vamos a considerar como la energía cinética. Entonces, de hecho, la presión dinámica se calcula con la fórmula de energía cinética, que es un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad. Esta presión, la presión dinámica, se ejerce en sentido opuesto a la trayectoria del propio objeto, y aquí no lo está explicando. Entonces, por ejemplo, esta aeronave se mueve a 90 nudos. Entonces el fluido que está impactando esta propia aeronave, que se está desplazando a través del mismo fluido, representa la misma presión dinámica. Dice, a mayor velocidad, mayor presión dinámica, y viceversa. Disminuyes la velocidad, disminuyes la presión dinámica. Mayor velocidad, aumentas la velocidad, aumentas la presión dinámica. Recordemos, la presión dinámica, su apodo es energía cinética. ¿Sale? Aquí ya nos maneja el otro concepto de presión total. La presión total pues es la suma de presión dinámica más la presión estática. Es la suma de las dos presiones como tal. Entonces, aquí nos pone el ejemplo que si tú fueras sobre la autopista y sacaras tu mano sobre la ventana, experimentarías los tipos de presiones. En este caso tendrías una experimentación de la presión estática. A su vez también tendrías experimentando la presión dinámica, que es el aire golpeando sobre tu propia mano.
Entonces la suma de esas dos presiones, la presión total, es la suma de la presión estática más la presión dinámica. Para experimentar ambas ecuaciones. Habiendo comprendido ya todas estas definiciones, veamos Ahora sí nos va a explicar cómo funciona el sistema de pitot estático. Entonces, como yo les había dicho, ahí se van a tener lecturas de presión total, lecturas de presión estática. Unos instrumentos, en este caso el altímetro específicamente, solamente va a trabajar con la presión estática. El velocímetro y el bariómetro, que es el indicador de velocidad vertical, trabajan con los dos tipos de presión. El tubo pitot, ahí lo vemos, una foto como tal, es aquel instrumento que nos ayuda a medir la presión total. Entonces lo tenemos en las partes delanteras de los fuselajes, en la parte frontal de las alas. Entonces el aire impacta este tubo pitot, entra el aire dentro del tubo pitot y se detecta la presión total. Entonces la lectura que toma el tubo pitot es la presión total. Entonces es importante, aquí nos comenta que el tubo pitot esté alineado al eje longitudinal de la propia aeronave. ¿Para qué? Pues para que entre de forma directa el flujo como tal. Entonces se recomienda que esté adelante del ala, porque atrás del ala ya vamos a tener un flujo con interferencia, un flujo alterado, en este caso por la misma superficie alar. Entonces un flujo con interferencia no te va a generar una presión total adecuada, entonces va a tener cierto grado de error. Entonces se pueden generar errores si el tubo pitot lo tenemos atrás ya de un flujo alterado. Vamos a tener también en el tubo pitot esas resistencias eléctricas. Es un sistema de calefacción del tubo pitot que ayuda a evitar que en el tubo pitot se esté formando el hielo. Entonces dentro de los instrumentos normalmente el sistema de calentamiento del tubo pitot aparece como pitot heat. Vamos a tener un pequeño orificio al final del propio tubo, que su objetivo es drenar toda la humedad que se percibe, toda el agua. Entonces el tubo pitot como tal está diseñado para detectar una presión exacta. Déjenme lo de aquí para quitar este anuncio. Una presión exacta de presión total. Entonces eliminan los errores de posición. Entonces para ciertos ángulos de ataque, cuando el avión va inclinado con cierto ángulo de ataque, se puede generar un error de posición. Recordemos, en este caso estaría entrando el aire de forma lateral, no estaría alineado. Con cierto ángulo de ataque el aire no entra de forma eficiente. Ahí está el ejemplo. Si estuviera con cierto ángulo de ataque, solamente parte de la componente rectangular del vector flujo aire estaría entrando dentro del tubo pitot. Entonces el fabricante mide la cantidad de errores y genera configuraciones para corregir el propio el pitot estático. Entonces ahí nos da un ejemplo de ciertas calibraciones de la lectura de velocidad de aire. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos extendido los flaps a su máximo? ¿Qué pasa cuando tenemos los flaps en 10 grados? Cuando tenemos los flaps en 30 grados. Entonces recordemos, los flaps es el grado de inclinación que adopta la propia aeronave. Ya en tierra pues tenemos que cubrir el tubo pitot, de preferencia usando ese emblema, no remover después de vuelo.
Igual que no se nos olvide, ya cuando salga a vuelo, remover ese protector de tubo pitot, porque si no se remueve vamos a tener lecturas erróneas y en consecuencia vamos a tener lecturas de velocímetro, altímetro de forma errónea. Los puertos estáticos son orificios tipo saleros que están en todo el avión, son pequeños orificios ubicados normalmente en el cuerpo del propio avión. Estos puertos estáticos, pues valga la redundancia, detectan la presión estática en este caso del sistema. Entonces normalmente se ubica a un lado del fuselaje donde puede obtener un valor preciso de presión estática. Entonces ahí se toma una lectura de presión estática. Ahí nos comenta que el diseño tiene que ser exactamente de forma perpendicular al flujo para que realmente solamente se esté tomando la lectura de presión estática y no esté interfiriendo la lectura de una presión dinámica. Entonces puede haber errores en la posición cuando el avión genera un derrape. Entonces lógicamente el aire va a golpear con cierto ángulo de incidencia y eso va a provocar que cierta proporción de aire entre de forma de presión dinámica. Entonces eso va a modificar la lectura de la propia presión estática. Entonces ahí vamos a tener un error cuando el avión trabaja en tipo derrape. Entonces el uso de flaps, slats, tren de aterrizaje también pueden alterar la lectura de presión estática. Igual aquí se genera una tabla de calibración de lectura que tenemos que calibrar cuando los flaps están extendidos, cuando los flaps están a 10 grados, cuando están a 30 grados. Es una corrección de calibración de altímetro. ¿Qué pasa cuando tenemos una toma estática alterna, digamos una segunda toma? En caso de que la toma estática principal se bloquee por cualquier motivo, se va a poder usar o tomar esa toma estática alterna. Entonces ya estamos generando un sistema redundante. En caso de que falle la primaria, entra la secundaria. Entonces vamos a tener nuestras tablas que nos van a ayudar a calibrar la lectura de puerto estático dependiendo de cómo estemos trabajando con la propia aeronave. Entonces los aviones más grandes, aviones multimotores, se encuentran dos sistemas de pitot estáticos independientes. Entonces tenemos un sistema del lado izquierdo, un sistema del lado derecho, y eso nos va a ayudar para poder reducir el rango de error detectado por el propio sistema. Entonces tenemos un sistema para el piloto y un sistema para el copiloto. Entonces a través de una verificación cruzada nosotros vamos a garantizar una lectura más exacta. Entonces así a grandes rasgos, pues este video es muy amigable. De cierta forma nos genera una visión general de cómo trabaja el tubo pitot. ¿Preguntas, dudas, traumas? ¿Ninguna? Sí, adelante. Adelante. Adelante, se cortó la comunicación. Ok, Kevin, no te preocupes. Vete con cuidado. Sale pues, vete con cuidado.
Sale, pues ahí estamos, no te preocupes, ahí te ponemos la asistencia. Gracias. Entonces, a grandes rasgos es la forma en que trabaja el tubo pitot. Entonces, clases pasadas ya también comentamos el concepto, ya manejando otros temas, flujo compresible, número de Mach. Entonces, hoy vamos a hablar lo que es ya una cápsula aneroide. Entonces, una cápsula aneroide nos va a ayudar para detectar ciertas presiones, y en función de ciertas presiones nosotros vamos a generar a través de un sistema de engranajes una lectura en nuestros instrumentos. Entonces aquí el texto como tal nos dice un aneroide está formado por dos discos metálicos, un disco corrugado con paredes muy delgadas y soldadas. Forman una cámara hermética, es un poco diferente al diafragma. Entonces prácticamente serían cápsulas como tal. Estas cápsulas de cierta forma van acopladas a un sistema de engranaje. Entonces la imagen que está de la izquierda, ahí vemos una cápsula hasta cierto punto que no tiene cierta dilatación en la propia cápsula, pero ya en la imagen del lado derecho ya se está generando una modificación en la cápsula, y eso genera que el sistema de engranaje se altere y empiece ya a generar otro tipo de lectura. Entonces una cápsula aneroide, prácticamente como su nombre lo dice, son discos configurados con cierto sistema de engranaje para generar lecturas. Entonces vamos a ver este pequeño video donde nos forma de manera gráfica cómo está conformada una cápsula aneroide. Entonces déjenme copio ahora este video y vamos a visualizarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Aquí nos comenta que la cápsula aneroide fue creada por Lucien Vidier, 1805. Dentro de sus características de cápsula aneroide es conocida como barómetro aneroide. Barómetro es un instrumento medidor de presión. Entonces, el barómetro aneroide está basado en la variación de la cápsula por efecto de presión. Significa que esa cápsula va a empezar a dilatarse o a moverse en función de la presión que él esté sintiendo. ¿Cómo funciona esta válvula, este barómetro cápsula aneroide? Entonces es una cápsula metálica plateada donde vamos a tener nuestra cápsula, y esta cápsula va a estar acoplada a cierta configuración de engranajes, y a través de la detección de cierta presión esta cápsula se va a dilatar y va a modificar la configuración de los propios engranajes. Entonces aquí nos va a mostrar un video donde se visualiza el desarmado y cómo está estructurada la propia cápsula aneroide. Entonces ahí se puede visualizar lo que es la cápsula como tal. Ya la rebanó, ya la abrió. Entonces vemos que esta cápsula está de cierta forma, y valga la redundancia, encapsulada. Eso provoca que cualquier mínima presión que sea detectada modifique la configuración de la propia cápsula. Por mínima que sea, se va a encoger o se va a dilatar esa propia cápsula. Entonces esta cápsula va acoplada a una serie de engranajes. Entonces significa que cuando se contrae va a generar cierta lectura, o cuando se expande va a generar cierta lectura. Ahí nos dice el grosor de la propia cápsula. El barómetro está diseñado para generar cierta detección de presiones. Solo las partes encargadas de modificar esa lectura a través de los engranes. Entonces aquí lo visualizamos. Tenemos una sección conectada a un eje que va acoplado a la propia cápsula de engranes. Entonces conforme se dilata, ese engranaje va a subir o va a bajar
y va a modificar la lectura de la aguja del propio instrumento. Entonces, por ejemplo, el principio de funcionamiento de una cápsula aneroide lo podemos utilizar en un altímetro. Entonces, en función de la presión que detecte, vamos a generar la lectura de altitud. Lógicamente que este instrumento debe de estar configurado a la atmósfera estándar internacional. Igual les voy a proporcionar el video de esta cápsula aneroide para que ustedes lo tengan y lo tengan como referencia rápida. Esa sería una cápsula aneroide. ¿Sí? Entonces aquí nos comenta que para aspectos aeronáuticos se utiliza. ¿Qué ejemplo? Pues en este caso va a ser para el altímetro. Entonces continuamos. La cápsula aneroide pues entonces nos va a trabajar bajo el principio de funcionamiento de presión. ¿Vale? Vamos a ver otro concepto. Bueno, si me escuchan. Ok. Vamos a ver el concepto del tubo Bourdon. El tubo Bourdon va a trabajar con fluido. Entonces, el tubo Bourdon, a través de un sistema de tubería, va a entrar el fluido y este fluido se va a desplazar a lo largo de cierto tubo, un tubo enrollado. Entonces, este tubo, aquí como nos lo comenta, vamos a ampliar la imagen. El tubo de Bourdon es una tubería curva de forma transversal elíptica. Significa que el fluido entra por la parte baja y se empieza a mover a través de todo este tubo Bourdon, y mientras llega ese fluido al otro extremo se va a configurar una serie de engranajes para empezar a generar una lectura. Entonces ese sería el principio de funcionamiento del tubo Bourdon. La punta obturada se conecta a un eslabón y una palanca con un sector y piñón que hace mover la propia manecilla. Entonces vamos a ver igual el ejemplo gráfico del tubo Bourdon. Vamos a copiar esta imagen, vamos a poner el video para llevarnos esa imagen gráfica de cómo es el tubo Bourdon. Entonces igual va a trabajar bajo presión de fluido. Ahí tenemos el sistema de engranes de la propia aguja. Entonces quedamos que el tubo Bourdon es una tubería elíptica. Ahí visualizamos, se observa una serie de engranajes que van a empezar a mover lo que es la aguja de lectura como tal. Ahí vemos cómo se llena el tubo a través de un fluido. Ese fluido se dirige a través de la tubería hacia un piñón. Se acciona el piñón para que a su vez mueva un engrane de eje y genere una lectura de aguja. Entonces igual se vuelve a perder la presión, entonces desciende el fluido y así es como trabajaría el tubo Bourdon. Entonces déjenme pongo pause. Vamos a ver el otro video que tenemos en la misma presentación para llevarnos otra imagen gráfica del propio funcionamiento del tubo Bourdon. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces vamos a quitar el café de la linaza. Aquí está, manómetro. Entonces el tubo Bourdon es conocido como manómetro. Entonces aquí nos pone el ejemplo. De hecho va a desarmar este tubo Bourdon como tal. Nos comenta que pues tiene un protector de aguja. Entonces pues él lo va a desarmar, lo va a abrir
para que conozcan internamente cómo funciona el tubo Bourdon. Entonces aquí voy a usar su destornillador y empezar a botar la propia tapita protectora de la aguja. Entonces ya tiene ahí una escala que es la que está de color rojo, que es libras por pulgadas al cuadrado. No miento, la que está de color rojo son kilogramos sobre centímetro cuadrado, y la que está en color negro son libras por pulgada al cuadrado. Entonces ahí se observa que el elemento por sí solo está calibrado en 0. Mientras no sienta ninguna presión debe de marcar 0. Ya conforme sienta la presión, pues va a empezar a generar una lectura. Ahí tiene un tope de seguridad para que no se desconfigure el propio tubo Bourdon, que no se vaya a una lectura abajo de 0. Entonces aquí nos muestra que es ahí donde va a entrar el fluido, es el ducto de entrada del propio fluido. Entonces ahí ya lo empieza a desarmar para que conozcamos la parte interna del propio tubo Bourdon. Vamos a ver como tal lo que es el piñón, que nos lo mostraba en el video anterior, y el sistema de engranajes acoplado para generar esa lectura. Se ve muy sencillo, pero se requiere de una gran precisión de calibración. Encontramos el tubo aplastado, entonces el fluido entra por la boquilla principal, ese fluido pasa a través de ese tubo aplastado. Entonces eso genera ya que ese tubo aplastado se mueva y a su vez ese piñón genere ya una lectura en la aguja del instrumento. Entonces la propia presión en este caso del fluido, aquí nos comenta que es una presión de aire. Entonces ahí entra el aire y la propia presión del aire va a generar una modificación en la lectura. Entonces este sería un ejemplo de tubo Bourdon, pero con fluido llamado aire. El anterior era un tubo Bourdon con fluido hidráulico, en este caso era un líquido llamado hidráulico. El concepto de hidráulico es un fluido líquido. Entonces, este sería el ejemplo. Igual les voy a mandar el video para que ustedes tengan esa referencia del tubo Bourdon. Aquí tenemos otro ejemplo del tubo Bourdon, del manómetro. Déjenme abro ese video. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar para que pues, también se lleven esa imagen. Entonces el tubo Bourdon, aquí ya es para otro tipo de aplicaciones. Manómetros. Dos tipos de manómetros diferentes: los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de membrana. Aquí nos comenta que para este caso van a tener los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de tipo membrana. De funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones. Cada uno respectivamente tiene ciertas aplicaciones. El tubo Bourdon maneja un muelle tubular. A través del muelle tubular se modifica y genera la lectura. Los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo Bourdon llegan al límite de sus características técnicas. Los manómetros de membrana son manómetros mejorados, significa que estos empiezan a trabajar o son de preferencia considerados cuando los manómetros de tubo Bourdon llegan a su máxima capacidad. Entonces los manómetros de membrana van a trabajar con baja presión
una protección contra sobrepresión y va a trabajar en condiciones críticas. Los manómetros de membrana. Ahí lo vemos, la presión entra, a diferencia del otro tipo que es el tubo de Bourdon. El tubo de Bourdon entraba a una tubería elíptica. En este caso la membrana, el tubo de membrana, el líquido hidráulico entra a la propia membrana y esta membrana se dilata. Entonces a partir de esta dilatación, a través de una configuración de engranajes, se va a generar la lectura. Trabajan bajas presiones. Entonces nos dice que a partir esta es usada para aplicaciones más allá de 16 milibares. Entonces, dentro del tip que nos mandan, abajo de 16 milibares se utiliza un tubo de Bourdon. Arriba de 16 milibares se utiliza un tubo de Bourdon de membrana. Un manómetro de membrana, corrijo. Aquí nos comenta que en este caso este tipo de manómetro, que es construido por la fábrica Wika, tiene un protector de sobrepresión. Significa que este llega hasta a protegerse con una sobrepresión. Si en este caso su máximo es de 100 milibares, te protege de esa sobrepresión en dado caso que se tuviera. Entonces, por ejemplo, ahí nos puso que este está calibrado hasta 100 milibares. Entonces, en caso de que haya una sobrecarga, llega hasta resistir hasta 400 milibares. Se utiliza para medios críticos. Utiliza otros tipos de enfoques. Entonces, medios agresivos. Esta es una presentación de la constructora Wika, creadora de manómetros. Entonces nos dice que maneja una sección transversal muy grande, que eso evita que la propia sección se obstruya. Entonces aquí ya está haciendo comercial. Nos está haciendo el comercial que Wika te va a asesorar para la selección de tu manómetro adecuado en función de tus necesidades. ¿Dudas, preguntas de manómetros? No, ninguna duda, pregunta. Entonces vamos a continuar. Siguiente tema, en este caso vamos a hablar ya de características de los instrumentos de las aeronaves. Entonces, todos los instrumentos, ya vimos ahorita ciertas aplicaciones para ciertos instrumentos análogos. Ahora vamos a conocer las características que deben de cumplir estos instrumentos. Entonces, dentro de las propias características, pues ya se tiene cierta reglamentación internacional. Entonces vamos a tener instrumentos a bordo que de cierta forma debe de cumplir características de ser livianos. No deben de tener pesos excesivos, ya que recordemos que dentro de la aeronave cualquier exceso de peso genera consumo de combustible. Entonces los instrumentos que están con peso excesivo generan baja velocidad y poca eficiencia. Los propios instrumentos también deben de cumplir la característica de ser pequeños. Deben de ser pequeños para el poco espacio que se tiene dentro de las cabinas de instrumentos. Todos los instrumentos deben de ser de fácil lectura. Vamos a tener un sistema de luminosidad para visualizarse de noche. Entonces deben de manejar cierta pintura luminosa. Entonces, por ejemplo, aquí nos maneja que estos tipos de instrumento utilizan focos de 3 volts en sus interiores para que sean de fácil lectura.
Entonces son parte de las características que se deben de cumplir de los instrumentos que van a bordo de la aeronave. Todos los instrumentos deben de estar perfectamente balanceados, deben de indicar su magnitud en cierta escala. El diseño de los instrumentos debe de permitir un funcionamiento con una exactitud. Entonces deben de tener una buena calibración, entonces para no tener lecturas erróneas. Debe de tener la proximidad con nuestros instrumentos, van a generar interferencia, entonces los instrumentos deben de eliminar todo tipo de interferencia. Recordemos que los instrumentos trabajan con campos magnéticos y estos campos magnéticos pueden interferir en el funcionamiento de otro instrumento que esté cercano. Entonces deben de estar diseñados para inhibir toda interferencia magnética. Entonces es parte de las características que deben de cumplir. Cada mecanismo de instrumento debe de estar encerrado, debe de estar encapsulado para evitar interferencia. También los instrumentos deben de resistir temperaturas de hasta menos 35 grados centígrados hasta temperaturas de 60 grados centígrados. Recordemos, en algunos lugares del mundo se llegan a tener esos tipos de temperaturas. Con excepción de los instrumentos giroscópicos, las unidades de los pilotos automáticos deben de ser relativamente grandes. Entonces dice que los pilotos automáticos, pues ahí sí serían una excepción, deben tener un tamaño superior, pero la mayoría de los instrumentos deben de ser pequeños. Cualquier instrumento del avión debe de dar por lo menos 100 horas de servicio, entonces deben de garantizar que mínimo deben de servir 100 horas, no, más bien corrijo, 1000 horas de servicio. Entonces su mínimo de servicio son 1000 horas. Recordemos, pues estos son características apegadas a los estándares internacionales de construcción. Entonces vamos a ver un video igual donde nos va a explicar las propias características de los propios instrumentos y prácticamente pues aquí acabaríamos la clase. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguros? Seguros. Ok, vamos a ver este video. Características de los instrumentos. Aquí nos comenta que todos los aviones deben de estar equipados para tener ciertos instrumentos que garanticen la propia aeronavegabilidad. Entonces, los instrumentos deben de generar datos relativos para el control y monitoreo del propio vuelo. Los instrumentos deben de generar cierta precisión en la lectura de sus propios instrumentos. Eso garantiza la seguridad de vuelo. Vamos a tener diferentes tipos de instrumentos. Los instrumentos deben de ser precisos, confiables, legibles, deben de ser de ligeros de peso, reducidos en tamaño. Entonces es lo que comentábamos, deben de ser pequeños porque la cabina de vuelo pues hasta cierto punto es pequeña. Todos los instrumentos deben de estar perfectamente balanceados para generar una lectura exacta. El diseño de los propios instrumentos deben de generar cierta exactitud, deben de eliminar todo tipo de vibración en su funcionamiento, ya que la vibración produce errores. Igual, la proximidad de un instrumento con otro puede generar cierta interferencia, más que nada interferencia eléctrica o interferencia magnética. Entonces debemos de diseñar instrumentos que no tengan interferencia magnética.
Entonces, si no los tenemos calibrados, vamos a tener falsas indicaciones y eso va a provocar cierta inseguridad en el vuelo. También lo que yo les comentaba, deben de estar encapsulados perfectamente para evitar que generen cierto error de instrumentos. Deben de estar hechos de aluminio. Nos dice aquí que debe de pesar más de 5 libras. La cubierta debe de ser impermeable. Entonces tenemos que garantizar un encapsulado perfecto. Igual ahí nos comenta que mínimo deben de durar 1000 horas de servicio. Entonces vamos a tener instrumentos para motor, instrumentos para navegación. Por ejemplo, dentro de los instrumentos para motor vamos a tener indicadores de revoluciones por minuto, indicadores de temperatura. Dentro de los instrumentos que vamos a tener instrumentos de navegación, que son para detectar el curso, la trayectoria, la dirección. Ya nos mandó a un comercial. Entonces vamos a tener muchas características de los propios instrumentos y ya nos mandó un comercial. Entonces vamos a quitar ese comercial y vamos a regresar a nuestra presentación. Aquí lo dejaríamos por el día de hoy. Les voy a mandar el video. Entonces prácticamente nos genera una visualización de las propias características a cumplirse de los propios instrumentos. ¿Dudas, preguntas?